A continuación, le vamos a dar una grata y cálida bienvenida. Recibimos a Mahacharya Eric Mánquez, de Chile, con el tema de Sadhana, un compromiso con tu vida. Hola, querido Eric, ¿cómo estás? Un honor tenerte aquí con nosotros una vez más, desde tantos encuentros que compartimos. Estoy muy feliz por eso y la verdad que siempre es un gran placer poder tenerte para que compartas tus conocimientos una vez más. Buenas noches, según en el lugar del mundo que estén, ¿vale? Que sean muy buenos, ¿vale? El tema que yo he elegido tiene que ver con un compromiso que uno hace con la vida, ¿no? Desde que nacemos y nos desarrollamos como personas comunes y corrientes, así de a pie, como cualquier vecino, todas las personas aspiran a ser felices, ¿no? A realizarse en el mundo y a obtener satisfacción de la vida que tienen. Y en eso la mayor parte de la humanidad se pasa, ¿no? Sin embargo, algunas personas sienten un poco más eso, ¿no? Un poco más de que a través de los 5 sentidos y los objetos del mundo no está completamente lo que yo busco, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puede funcionarles bastante bien la vida, pero no es todo, ¿no? Si la gran pregunta, ¿hay más? ¿No? Y aquí empieza un viaje hacia el interior. Y esto es lo que podemos llamar como el viaje de regreso, ¿no? El eterno retorno a Dios. Y a esto se refiere el sadhana, ¿no? Como un camino, ¿no? Un sendero, una ruta, ¿no? Que uno sigue. Entonces es un compromiso que uno adopta consigo mismo. Es el gran desafío humano, digamos, ¿no? Toda esta tradición de donde viene este conocimiento, que es la India, y de la Madre Veda, el único propósito de la vida humana es realizarse en Dios, ¿no? Es regresar al origen. No hay otra finalidad. Entonces, hay algunos que sienten este desafío, digamos, ¿no? Sienten esta necesidad, este hambre de Dios. Y hay otra gente que solamente quiere tener una satisfacción de la vida, lo cual es muy lícito y es perfectamente natural. Entonces, cuando hablamos de este compromiso, cuando uno empieza un camino espiritual, es un compromiso que hace consigo mismo. Entonces, frente a eso, uno busca al principio a tientas, ¿no? Se mete en una clasecita de yoga, un curso de meditación, alguna canalización, alguna cosa como de salud, etcétera, ¿no? Algún curso filosófico. Es decir, a tientas empieza a buscar, ¿no? Sin embargo, a poco andar, también hay muchas cosas que empieza a ver de que son un montón de cosas sueltas que tiene, pero todavía no organiza, ¿no? Como no adquiere cuerpo, lo que anda buscando, ¿no? Entonces, hay ciertos conceptos que vienen de esta madre del Veda que son importantes siempre de recordar en cualquier buscador espiritual, ¿no? Y uno muy básico de ellos es que lo absoluto es lo único que existe. Por eso es que se dice que solo Brahman existe, ¿no? Solo existe Brahman. Lo demás es un juego de apariencia, y a eso se le llamó Maya, como una especie de espejismo, que es todo el universo, nosotros mismos y todo lo que nos ocurre internamente y externamente. Hay que entender que cuando se está hablando de esto, se está hablando del aspecto subjetivo, del regreso que tú haces cuando cierras los ojos y dejas los sentidos. No estoy hablando que cuando tú vas a comprar el pan y atraviesas la calle, más vale que le des realidad al auto que va pasando, si no te atropella, ¿no? No estamos hablando de las cosas como fácticas del cotidiano. Estamos hablando cuando tú dejas de los sentidos y haces esta interioridad, ¿no? Esta intuición del espíritu, ¿no? Que vas hacia adentro. Entonces, en eso, lo que aparece, permanece y desaparece. Por eso no es real, porque no tiene validez siempre.
Solo Brahman existe, porque solo ese es el fondo en el cual se proyecta toda la apariencia. ¿No? Entonces, como seres humanos, la única finalidad del ser humano es descubrir que nosotros somos eso. ¿No? Tatuam así. Somos eso. ¿Vale? Lo demás es una cosa de apariencia que va sucediendo en el tiempo. ¿No? Entonces, como toda esta creación, desde donde surge toda esta creación, sigue siendo Dios, Brahman. ¿No? Entonces nosotros vivimos en Dios, en cuanto a que aquello que nos anima, la causa eficiente que permite que nosotros vivamos, la vida misma, representada por el Pranava Om, lo que da la vida, eso somos. De modo que vivimos en Dios. Y como a todos los demás también les pasa lo mismo, vivimos ante Dios. De modo que este es el fundamento del Bhakti. No puedes no tener un agradecimiento mínimo a aquello que te da la vida. Dios vive en ti. Tú vives en Él todo el tiempo. Y frente al otro, vives ante Él todo el tiempo. Por eso es que el propósito moral es importante. Debemos ocuparnos del bienestar, de la prosperidad, de la felicidad del otro, porque es Dios, porque vives Él y ante Él. De modo que cuando hablamos del Bhakti no es limpiar baños, no es vamos a pintar la fachada del centro de yoga, ¿no? Limpiemos el ashram. Es mucho más profundo que eso. Es la convicción de que vives en y ante Dios todo el tiempo. Desde aquí viene esto que habló Krishna tanto tiempo. Y lo otro, si eso es así, la gran pregunta del millón, ¿qué es eso que yo soy? ¿Qué soy? ¿Qué es eso que yo soy? Esta gran búsqueda de los santos indios. ¿Quién soy yo? Y es evidente, no soy lo de la piel para afuera. No soy ninguna cosa que yo pueda nombrar en mi cuerpo, en mis emociones, en mis pensamientos, en mis recuerdos. Puesto que el que nombra no es lo nombrado. De modo que me quedo siempre, atrás de mí está, ¿no? Aquello que me anima, la causa eficiente de todo, Brahman. De modo que lo único que me queda es hacer la reducción del fenómeno cognitivo. Dejar los pensamientos. Y esto no es controlar los pensamientos, no dejar de pensar, tener la mente en blanco, sino simplemente permanecer en lo que yo soy siempre, porque siempre estoy ahí. Para eso debo practicarlo. Debo ser desde el mismo lugar en que soy, siempre. Entonces, por eso es que todos los caminos llegan a Roma, dicen, ¿no? Todos los caminos llegan, ¿no? Entonces hay protocolos, hay muchos protocolos, ¿no? Que nos hacen de que uno pueda mantener una cierta tranquilidad del alma. Y a partir de ello, tener esta suficiente serenidad de la mente para hacer esta contemplación intuitiva, de esta mirada, ¿no? De dejarse impregnar por aquello que siempre somos. Por eso es que tú vas a ver técnicas que tienen que ver con los sentidos. ¿Por qué? Lo que se desconoce habitualmente que la conciencia, aquello que andas buscando, siempre estuvo aquí, nunca se fue, así lo dijo Santa Teresa, Dios nunca se ha ido, siempre ha estado aquí. De modo que cuando dice que buscas la conciencia está en los sentidos. En este momento me miras, me escuchas, ahí está. Si no hubiese la conciencia, no habrían los sentidos. Entonces lo primero que se busca es la conciencia sensorial. Entonces sé la conciencia sensorial. Y luego hay una conciencia más abstracta, ¿no?
Y es esta conciencia conceptual, en la cual yo puedo dejar los sentidos y me voy a encontrar con los pensamientos, los conceptos de mí y los conceptos del mundo. Y así como los sentidos que nos traen un montón de objetos, esta conciencia abstracta también nos trae un montón de objetos, nuestros recuerdos, nuestras expectativas, nuestras fantasías. De modo que el grave conflicto ahí es que deambulamos de uno al otro. Y es por eso que hay que concentrarse. Hay que poner la atención y entrenarla. Porque la atención es el órgano de la conciencia. Es como la punta de la conciencia. Entonces, en vez de andar de un objeto al otro, puede permanecer quieta por un momento. Y al permanecer quieta, en un cierto tiempo, se produce como consecuencia este habitar la conciencia, que es la meditación. Y de ese habitar y habitar, ¿no? Primero te familiarizas hasta que te identifiques con ello. Porque eso somos. Eso es todo el viaje del sadhana, ¿no? Sin embargo, para poder hacer esto, evidentemente, como empecé diciendo, uno busca tienta. Aparte, uno empieza a buscar una cierta satisfacción personal, ¿no? Quiero terminar mi estudio, ¿no? Tener un buen trabajo, tener familia, y así se adquieren compromisos también. Hay que mantener la familia, hay que ser feliz, ¿no? Hay que ser feliz a otro, ¿no? Sin embargo, cuando se empieza un camino ya espiritual derechamente, cuando hablamos de sadhana, que es el compromiso que hacemos con nosotros mismos respecto a esta búsqueda, de este eterno regreso, ¿vale? Y aquí el asunto se pone un poco más serio, en cuanto a que este compromiso implica que guarde silencio, ¿no? Durante un cierto tiempo. Entonces van a haber algunos que se levantarán a las 4 de la mañana y permanecerán hasta las 7 en silencio, otros lo harán de 7 a 8, otros tendrán tiempo al mediodía, de alguna manera hay que empezar, ¿no? Ahora, lo que es importante es también esta otra parte, la parte cotidiana, ¿no? Este propósito moral de dedicar tiempo, ¿no? A cultivar un modo gentil de referirse al mundo, de estar en el mundo, ¿no? Porque esto abona el terreno de la práctica. Eso hace de que se salgan las pelusas del alma. Y cuando hablamos de esta circularidad egoísta, que traemos desde muy pequeño, lo que hace de que de alguna manera uno recoge con eso un poco de codicia, si lo quiero todo para mí. Entonces, al empezar un camino espiritual, uno debe darse cuenta que eso es parte del desarrollo y que es tiempo de dejarlo. Yo no tengo que estar detrás de cómo voy en la parada, ¿no? Cuánto me toca a mí, ¿no? Sino desprenderse de eso. Porque en definitiva, hacia el interior no te llevas nada. Es la vida cotidiana que uno hace eso, ¿no? Y esto, el viaje espiritual no es un negocio, ¿no? No hay rentabilidad aquí, ¿no? Sino es una entrega total. Es decir, es una desaparición que tú haces frente a lo más grande. Aquí no te puedes traer a Dios y colgártelo. Tienes que ser eso, porque eso somos, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos del sadhana, es un llamado a la austeridad y a la humildad. Y cuando hacemos este trabajo, seriamente, hay que dedicarle tiempo. Hay que tomar el tiempo. El despertar tiene que ver con el karma. Y el karma
tiene que ver con todas las impresiones que tú te has tomado en esta y en otras vidas. Y tienden a madurar en esta. Entonces, hacer la acción justa, la acción correcta, ¿no? Como lo dice el Gayatri Mantra, ¿no? Por eso se canta el Gayatri. Om Bhurvubha Swaha. En buen castellano y en una versión, en una traducción libre, lo único que está diciendo es que, por favor, dame la lucidez suficiente para hacer las acciones justas, ¿no? De modo que se hagan las acciones justas diariamente. De ese modo, el karma presente es la acción justa, ¿no? El karma se transforma en dharma. Eso es el deber, lo que hay que hacer. De modo que deja espacio para que el prarabdha karma y el karma pretérito madure y lo tengas ahí presente. Porque cuando termine eso, te despiertas. Es por eso la acción justa, ¿no? Una, porque no hay otra cosa que hacer. Cuando descubres que ese otro es a quien tú adoras, en su corazón está, en ti también lo está. De modo que la gran pregunta es, ¿qué es eso que soy yo? Y frente a eso, ya vimos, de los 5 sentidos y hacia afuera, no está. Y cuando cierro los ojos, me voy a ver con el concepto de mí y el concepto del mundo. Y ahí tampoco está. De modo que debo seguir haciendo la reducción. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que aquello se revela. Esto es la versión corta del sadhana. Después de esto uno dice punto y aparte. Ahora, como decía, como uno empieza tianta, también tiene que buscar una guía. Como en cualquier otra cosa. Alguien que te enseñe. Que por lo menos vaya unos pasos adelante. Para no inventar la rueda todos los días. Hay alguien que sabe un poco más y ya te va a caminar un poco y te va a decir, no, no es por ahí, es por aquí. A mí me funcionó tal técnica, entonces hagamos esta. Tú vas aprendiendo poco a poco. Pero uno tiene también, como buscador principiante, lo mismo que nos pasa cuando somos chicos, cuando somos niños, ¿no? Apenas aprendo a caminar, ya quiero bajar la escala, ¿no? Y empiezo a quitarle la mano a la mamá y decir, yo quiero solito, y tú no lo dejáis solito porque se puede caer, ¿no? Así también pasa en el camino. Es por eso que esta tradición se transmite a través del maestro y el discípulo. Entonces el maestro, el que ya caminó un poco más, entonces va a decir, mira, el próximo es esto. Y el discípulo debe ser lo suficientemente dócil, ¿no? Para ir aprendiendo. Hace la práctica y hace la práctica y hace la práctica. Porque en realidad las técnicas que se practican, aprendidas por un maestro, no es una colección de técnicas. Son las atingentes para seguir el camino. Hay una anécdota de Yogananda, un gran maestro de Kriya Yoga, discípulo de Sri Yukteswar, y esta a su vez de la Giri Mahasaya, y viene de Babai, ¿no? Hubo una asociación larga. Él inició en un mantra a 2 discípulos, y uno de los discípulos era un cartero, de los antiguos carteros que llevaba carta a las casas, ¿no? Se caminaba y casa por casa iba entregando las cartas. Al cabo de un tiempo, el que no era cartero, el otro discípulo, llega donde Yogananda y le dice, maestro, ya llevo varios meses practicando el mantra que me dio, así que yo creo que ya sería bueno que me enseñara otro, ¿no? Entonces Yogananda le dice, bueno, como a ti te inicié junto con el cartero, le vamos a preguntar al cartero para que así los inicio juntos en el otro mantra que tú quieres. Ya, llaman al cartero, los reúnen a los dos, y Yogananda les dice, tu compañero dice que ya practicó lo suficiente el mantra, y ya sería bueno aprender otro. Entonces el cartero le dice, no, maestro, por favor, por ningún motivo, yo con este es suficiente.
Te dice, yo tengo que concentrarme para poder trabajar porque mi práctica empieza en la mañana y no tengo mucho tiempo para practicar el mantra, pero siento el corazón tan henchido que me debo concentrar en mi vida, si no, el amor me desborda. Evidentemente su compañero miró y dijo, no quiero otro mantra, ¿no? Voy a ver si poniéndole más práctica a esto me sucede lo del cartero. Y así son las técnicas. No es una colección, es una cosa por realizar. Y es por eso que se necesita un maestro. Entonces, cada técnica se practica hasta que funcione. ¿Cuánto? Es tradicional en la India que te dicen los próximos 12 años. ¿No? Es decir, aquí no es como el café instantáneo. ¿No? Es, ¿cuánto lo practico? Es lo mismo. Cuando te dicen el japa mantra, entonces tú tomas tu rosario ¿y cuánto debo darle vuelta al rosario, maestro? No sé, unas 1008 veces. ¿No? Entonces, yo pensaba unas 2, 3, 4 veces nomás, ¿no? 1008. ¿No? Entonces, toma tiempo. ¿No? Todo esto lo digo por el hecho de que cuando se habla del sadhana, muchas veces a mí me han preguntado, oye, ¿cuál es tu sadhana? ¿No? ¿De qué me estás hablando? No, te pregunto, ¿qué asana haces? ¿Qué mantra repites? ¿No? Nunca se pregunta sobre el propósito moral. Entonces al final el sadhana es lo que pasa dentro del mat. ¿No? Yo hago mi sadhana en mi mat. ¿No? Encontrar a Dios un par de volteretas, cantar un par de mantras, tiene que ver con una convicción tan cierta como que tú sabes que eres tú. Nadie te puede convencer, nadie te puede decir a ti, no, tú no eres tú. Es autoevidente. Es por eso que se habla de Sat Chit Ananda. El ser es autoevidente, tú eres. Y eres consciente de eso, nadie te puede decir, no, tú no eres consciente. Es autoevidente para ti. De modo que Sat Chit, el ser y la conciencia surgen juntas. No puedes estar sin ello. Es autoevidente para ti. Solo que se nos pasa de largo. Y ando buscando el ser y la conciencia en otra parte. ¿No? Trato de expandirla, ¿no? De ir a una conciencia superior. Si ya la tienes, nos pasa lo mismo que con las llaves. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Quién me quitó las llaves? ¿Qué? Las llaves las tenía en el bolsillo, lo tenías en la cartera. ¿No? Es como cuando alguien tiene los lentes de arriba, ¿sí? ¿No? ¿Dónde dejé los lentes? Los tiene puestos. ¿No? Eso mismo pasa con el ser y la conciencia. La tercera gran parte es Ananda, la dicha. Estas tres cosas van juntas, están siempre, nunca se fueron. Solo que tú estás mirando hacia afuera. Y si no, todo lo que pasa en tus pensamientos. Pero nunca te quedas quieto. Y todos tratando de despertar Kundalini. Kundalini se representó por una serpiente. ¿Y sabes cómo hace la serpiente? Hace, es decir, quédate en silencio. Y todos tratando de sentir energía. Quédate en silencio. Todas las prácticas técnicas, ¿no? Tienen que ver con que haya una serenidad en la mente. Porque eso que se llama el vijnana, ¿no? El conocimiento por partes, el conocimiento conceptual, termina para que venga el prajnana, ¿no? Ese para es todo, ¿no? Por eso es para nada, quien da la vida. Entonces, cuando termina la conceptualización, viene hacia adentro, lo que siempre estuvo ahí. ¿No? Entonces hay una mala noticia para los buscadores espirituales. Él saca la entrada, pero cuando llega al concierto, quien está en la puerta le recibe la entrada y le dice, tú no entras, solo entra tu mano. ¿No? Porque siempre estuviste adentro. Entonces aquí hay una cosa cuando hablamos, por eso decía, cuando hablamos de sadhana, tiene que ver con el compromiso. Y ese compromiso es descubrir quién somos. Descubrir quién somos, remítete de dónde viene esta cosa de la cual hablamos, del yoga, qué sé yo, ¿no? Viene de la Madre Veda.
y es muy generosa. De modo que debes tener la convicción, no la creencia, la convicción de que vives en Dios y ante Dios. Si vives en Dios, tu práctica es en Él. Y como estás ante Dios, es el propósito moral. Para eso se canta el Gayatri. Para eso se canta también. Por los otros. Por eso se canta. No es un mantra así como hacer la ola y pongámosle música, ¿no? Está bien, lo podemos divertir en grupo, pero ponle alma a la cosa, ¿no? Como cualquier expresión artística. Hay una gran cantante de Europa del Este, era de Europa del Este, hizo toda su carrera en Francia, es de apellido Castro. Y en un concierto ella termina el concierto, en la cual tiene su banda, tiene una orquesta, ¿no? Violines, qué sé yo, ¿no? Y un coro enorme. Y la última canción la acompaña y ella canta las primeras estrofas hasta que llega el primer estribillo, ¿no? En el estribillo dice, perdonen, dice al público, perdonen, pero no canto para ustedes, canto para mí. Si no canto, muero. Disculpen, no lo hago por ustedes, lo hago por mí. Si no canto, muero. Todos dejan de tocar, todos los músicos. Y todos ellos se ponen muy emocionados y lloran, ¿no? Porque en realidad el músico sube ahí no por ti, sube porque él eligió hacer música, porque si no se muere. Y ella canta por eso. Al final se sienta en el borde del escenario y la gente viene y le deja flores y se transforma un concierto popular en un ritual. En ese anhelo, le estoy cantando, no puedo dejar de hacerlo. Si no tienes esa convicción, el sadhana no es nada. Cuando hablas de tu camino espiritual, estás camino a lo más grande. No es una broma, no es un pasatiempo. En eso se tenía que ir la vida, porque la vida pasa. Lo interesante es que esto también tiene más encarnación, así que si no resulta en esta, resulta en la otra. Pero hay poco tiempo. Entonces hazlo con convicción, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de una práctica espiritual, en la cual se usa el término sadhana, no es lo que pasa en el mar, ni la voltereta, ni tampoco las cosas técnicas. Son importantes, ¿no? Porque evidentemente, para poder hacer el ejercicio espiritual debe estar saludable. Y son ejercicios saludables. Y debes tener un cierto amortiguación de la resonancia emotiva. Entonces también son importantes los pranayamas. Y la serenidad de la mente también es importante, por eso hay ejercicios para centrar la mente. Pero si no tienes esta convicción, lo demás queda en una cosa técnica, nada más. Por eso, sadhana es un compromiso con la vida, con tu vida. Por eso que dedicar tiempo. Lo más importante, creo, es la convicción de que lo que tú buscas ya lo tienes. Tú eres eso. De modo que no tienes que hacer nada. Y aquí tampoco se trata de arrepiéntete, pecador. No. Mi padre decía, cuando la gente se ponía muy culposa, decía, Dios te quiere, ¿vale? Por eso estoy aquí. Si no te quisiera, te habría mandado a buscar, ¿vale? Porque estuvieras más a su lado para que aprendieras, ¿no? Pero si estás aquí, ya está. De modo que esta gran búsqueda de los rishis, de los grandes santos indios, de los sabios más antiguos, es la misma de hoy. ¿Quién soy yo? ¿No? Y la gran respuesta, tú eres eso.
Tatón así. De modo que una forma es tener esta devoción, esta convicción de que eso ya está aquí y será revelado por la gracia de Dios. A Dios no se le toma por asalto. Ya lo vieron en esta torre de Babel, ¿no? Querían construir una torre que llegara al cielo, para tomar a Dios por asalto. ¿Y qué les pasó? Aparecieron distintos idiomas y no se entendía. Es un claro ejemplo que se te enredas en la cabeza en este aspecto conceptual, porque al final hay tantos datos que no te llevan a ninguna parte. Porque los datos no te llevan. Muchos sentimientos, los sentimientos tampoco te llevan. Lo que te lleva es la convicción. Por eso decía de que se está diciendo desde siempre, Sati Chit Ananda. Eso es. Y eso eres tú. Eres consciente ahora porque la conciencia está en ti. El punto es, ¿dónde la tienes invertida? Vuelve a ella. De modo que debes dejar lo que aparece en la conciencia y quedarte solo con ella. Por eso en nuestro mundo judeo-cristiano se dice que hay que ser fiel y discreto. No sea que cuando pase estés dormido. Por eso es el despertar. Porque aquí la conciencia siempre está despierta. Nadie de ustedes a las 10 de la mañana dice, oh, no he encendido la conciencia, voy a encender la conciencia, espérate un poquito, ¿no? Ay, soy consciente ahora. Eres a pesar tuyo. Es lo que te atraviesa siempre. De modo que la práctica del sadhana es quedarse quieto un momento. Entonces, lo voy a invitar a eso. De que guarde silencio un momento. Te puedes acomodar, firmarte en el respaldo. Solo basta cerrar los ojos. Y ser lo que siempre has sido. De modo que te invito a que cierres los ojos un momento. Así tal cual estás. Nada hay que hacer en particular. Simplemente deja que aquello que llega a través de tus sentidos, como los sonidos del exterior, sigan ocurriendo. Nada hay que hacer respecto de esto. Luego observa internamente. Es natural que tengas sensación de presión o temperatura en algún lugar de tu cuerpo. Es así todavía. De modo que deja que lo que llegue a través de los sentidos siga ocurriendo. Y al tener tus ojos cerrados y estar quieto, quieta por un momento, estas sensaciones de presión y temperatura en tu cuerpo pueden seguir sucediendo. Así también tu respiración. Naturalmente, espontáneamente, acontece tu respiración, el movimiento y esta total quietud. Solo contempla, deja que suceda así tal cual es. De modo que al observar este espacio amplio de tu mente, los pensamientos surgen, se van en este enorme espacio amplio. Solo deja que suceda. Y lleva tu atención a un lugar más alto, o tal vez más atrás, o quizás más profundo.
Solo permanece un momento con tu atención aquí. Nada hay que ver en particular. No hay que ser de algún modo en particular. Solo mantén tu atención aquí en paz y silencio. Silencio y paz. Y regresa. Regresa aquí donde siempre está. Permanece un momento donde siempre es. Esta presencia que tú eres. Solo permanece aquí, en esta apacibilidad natural de esta presencia que tú eres. Nada hay que hacer en particular, solo permanecer. En aquello que tú eres. Y puedes abrir tus ojos cuando quieras. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, lo puede hacer en este momento o calla para siempre. Sí, Claudia. Esa paz es lo que tú eres. Por eso es que al final, ¿te has fijado? Se canta Shanti, Shanti, Shanti. Se está diciendo respecto de esa paz. Es por eso que se canta Shanti. Es algo que tú ya tienes. No, uno lo tiene que fabricar, ¿no? En esta búsqueda de yo soy, esta búsqueda de sí mismo, es lo que tú eres ahora. A nadie se le ocurriría en este momento decir, hoy, ¿dónde estoy? Voy a ir a la policía, ¿no? A poner una constancia, ¿no? De muerte presunta, porque no me encuentro, que ojalá me encuentren. Tú siempre estás aquí, nunca te fuiste para ninguna parte. Así que permanece, ¿no? Es permanecer. Y lo demás que se encargue de lo que sea. En la descripción que hace el Samkhya, dice, toda acción de las tres gunas. Deja que las tres gunas hagan lo que sea. Las cosas ocurrirán por causa de condiciones. De modo que lo que está por ocurrir ocurrirá y lo que no está por ocurrir no va a ocurrir. Así que no te preocupes. Estás en la mano de Dios. Él verá. Y lo que dice el Tantra. Toda la acción de prana, el saber hacer que tiene la naturaleza.
Prana con mayúscula no es ninguna fuerza circunvirúmbica. Es el saber hacer natural. Es el que hace que el grillo camine entre las hojas y no se tropieza. Esa es la conciencia, ese es el saber hacer. Es el que permite la digestión, el latido del corazón, hasta la búsqueda de los pensamientos para poder hablar. Tú no lo haces, la vida lo hace. Por eso se dice que en el fondo de la mente es silenciosa y compasiva. Por eso se usa la metáfora del océano. El oleaje es encima. Déjalo que reviente en la ola y que tenga su resaca, ¿no? Que se mueva con el viento. Deja el oleaje. Tú sumérgete. En el fondo eres el océano. Y al océano nunca le pasa nada. Solo le pasa cuando tú, como una ola, quieres que eres una ola. Y quieres además esa ola, quieres ser el océano. Es ridícula la cosa, ¿no? Ya lo es. Pero además ella pertenece. No es que el océano pertenezca a la ola. Es la ola la que pertenece al océano. De modo que deja de tirarte contra la roca. Quédate quieto un rato. Te darás cuenta que esa intuición que tú tienes es por el sabor salado que la ola tiene y que es del océano. Y es por eso que tú intuyes que debe haber algo más que ser persona. Hay algo aquí un poco más. De modo que usa las cosas técnicas para ser saludable. Usa todos los recursos que se necesiten para ser saludable. Así como todos los recursos para ser feliz. No te olvides de que tiene que ser con otros. Vivimos con otros. De modo que lo tu saludable sea saludable para los otros. Tu prosperidad y bienestar sea para los otros. Que tu felicidad también sea para los otros. Eso es la vida cotidiana. En lo más íntimo de ti guarda silencio. La tradición es muy, que primero fue solo en la India y alrededores, y ahora se ha extendido a todas partes. Ahí hay una búsqueda, una compañía que se llama el Ishtadeva. Es como el santito de la devoción. En nuestro mundo cristiano también lo hay. Confía. Si en tu familia eran devotos de San Pancracio, y te lo enseñaron, o si te enseñaron a rezar al angelito de la guarda, rescátalo. Cualquier representación de Dios está bien. Si confía en el Padre Pío, está bien. Rescátalo. Esto hace de que no tiene una representación que significa para uno. Por eso Jesús también decía, no seguir al Padre si no es por mí. No era por su persona, ¿no? Sino por lo que representa. Esa confianza total en Dios, puesto que es el Hijo de Dios. Todos nosotros lo somos. Y nos muestra por lo demás que no rehuye el trago amargo. Dios tendrá un propósito para eso. De modo que nuestra práctica debe ser con esta convicción. Cuando me siento y guardo silencio, puesto que todas las asanas y todos los ejercicios de pranayama y todos los del pratyahara y todo lo que haces es un protocolo para guardar silencio. Pero cuando llega a ese momento de guardar silencio, hazlo con convicción. De saber de que lo que andas buscando ya lo tienes. De modo que no hay que conquistar nada. Simplemente guardar silencio y dar un gran agradecimiento a que aquello que uno es, ya lo es. Este es el gran mensaje de los santos y sabios de India, que viene desde mucho tiempo
y sigue estando aquí. Uno de los inconvenientes que yo veo de tanta práctica de yoga, de tanta búsqueda de salud, que de pronto se entretiene mucho en lo accesorio, ¿sí? Y es en realidad importante recordar siempre lo fundamental. Hay una historia de los reyes de los pájaros, un cuento persa del siglo XIV. Hay un pájaro que convence a otro de que no tiene sentido la vida si no conoces al rey de los pájaros. Entonces se van juntos y llegan a los 7 valles. Y pasan de un valle al otro, qué sé yo, hasta que todos conocen todos los valles. ¿Y quién los invitó? Y dice, bueno, aquí hay puros valles, vamos a otra parte. Pasan de los 7 valles a los 7000 colores y a las 7000 cosas, hasta que de repente no encuentran al rey de los pájaros, las 7000 cosas. Entonces no queda más que atravesar el desierto, de un cuento persa. Entonces, ahí varios dijeron, no, que a la mitad capaz que me chicharre con el sol. Y varios se fueron y otros continuaron con el viaje. Y cuando iban en mitad del viaje, volando, ven a un gorrión de vuelta caminando. Entonces, como lo ven caminando, de vuelta, supusieron de que había conocido el rey de los pájaros y venía de vuelta. Bajaron y le consultan, ¿no? Si había conocido al rey de los pájaros. Y él le dice que no. No, le dice, no conocía al rey de los pájaros. ¿Y por qué? Le dice. Entonces, porque yo no quise venir volando como cualquier pájaro ordinario, ¿no? Me vine caminando. Y a la mitad del desierto me di cuenta que soy un maestro de la caminata, soy el gurú de la caminata. Así que me devuelvo a enseñar mi proeza, soy el gurú de la caminata. Eso pasa mucho, buscador. Encuentra un pequeño detalle y de eso hace toda su vida. Ya se transformó en el gurú del detalle. Y se olvidó para dónde iba. Pues unos se quedaron y se volvieron con el gurú de la caminata caminando y los otros siguieron. Y cuando llegaron al castillo del rey de los pájaros, golpean y aparece un pájaro ahí y le dice, oh, rey de los pájaros. No, le dice que rey de los pájaros en el 8 cuartos. Yo soy el conserje aquí nomás, ¿no? Entonces, ahora, si quieren conocer el rey de los pájaros, no vengan todos transpirados, así, mira las plumas que traen. Mejor descansen, coman, se bañan y al otro día en la mañana vengan fresco frente a su rey. Y pues eso hacen. Y el otro día vienen bien peinaditos los pájaros, bien arregladitos, y se presentan. Entonces sale el otro pájaro que hacía de conserje y le dice, bueno, es el momento de conocer lo más grande para un pájaro, a su propio rey. Entonces le dice, ahora miren hacia el suelo. Y el suelo era un espejo. Era un tremendo espejo y se vieron a sí mismos. No se puede. Si se hubiese sabido antes, lo habrían hecho en su casa. Y esta es una historia de lo que nos pasa a nosotros como buscadores, ¿no? Vamos a la punta del cerro, hacemos un montón de cosas y en realidad, si no sucede en tu dormitorio, en el living de tu casa, no va a suceder en ninguna parte si siempre está ahí. ¿No? Entonces, si esa paz interior está en el templo y no está en tu casa, no sirve. Si no está el desayuno el lunes de la mañana apurado, haciendo la lonchera para los niños, no sirve. Tiene que suceder ahí donde tú estás siempre. Si no, un cuento. Bonito, sí, pero cuento al fin. De modo que este gran mensaje de yo soy, debes saber que siempre eres. Debes saber que vives en Dios y ante Dios. Así que somos responsables en la vida cotidiana del bienestar, la prosperidad y la felicidad del otro. Eso hace mejores familias, mejor sociedad. Eso hace un mejor mundo. El mundo está como está porque no se practica el Dharma. Lo que hay que hacer como convicción, no porque sea un credo. ¿Sí? Por eso se dice que el Dharma sea el ejemplo de la madre. La madre por su hijo, si son las 3 de la mañana, se levanta y hace lo que hay que hacer. No porque la vayan a premiar.
No hay nadie que la vea. No lo hace porque eso sean actos meritorios, porque eso hay que hacer. De modo la ocupación sobre el otro, esta generosidad o compasión, es porque eso hay que hacer. Y esta devoción respecto del ser es por la convicción de que tú eres eso. Así que no tienes que ir hacia algún lugar, sino permanecer. Siempre. Todo el tiempo. Y en la vida cotidiana recordarlo. Esta es una gran oración. Y la oración es el acto en la hora. Es el acto siempre presente. De modo que gracias por la atenta escucha de aquello que es compartido desde el tiempo inmemorial, para que usted sea feliz, sea feliz, sea feliz. Que tengan una buena tarde y una buena vida. Muchísimas gracias, queridísimo maestro.